¿Alguna vez has estado en una cita sin saber cómo empezar una conversación? Bueno, aquí tienes una opción. Antes de iniciar la cita, ¿cuándo fue tu último examen de infecciones de transmisión sexual? Mentira, no preguntes eso a la primera, por favor, no creo que salga bien. Por otro lado, tampoco creo que sea buena idea decir algo así. Llevo más de 10 años acostándome con mujeres y nunca en mi vida he utilizado métodos de protección. Pero ni yo, ni nadie de las personas de mi entorno. You use condoms all the time. Absolutely not, no. Is safety not? No. It is, but it's also important. No hay que ser la persona que pregunta si tienes alguna infección en el primer momento, ni la persona orgullosa de nunca usar protección. Pero los números indican que estaría bien ser más consciente del peligro de contraer una infección de transmisión sexual. Según los expertos con los que hablamos, por cierto, lo correcto es decir infección y no enfermedad, porque las infecciones no siempre presentan síntomas. Es más probable contraer una ITS en América Latina que en otras regiones. Según datos de UNICEF, en la región diariamente se infectan con VIH 30 personas entre 10 y 19 años. Hay casos críticos, como los de Venezuela y Perú, donde el año pasado las infecciones con VIH aumentaron un 98 y 80% respectivamente, en comparación a 2023. Por varias razones, los latinoamericanos son muy susceptibles a que se agraven algunas infecciones. Una de ellas es que abusamos de los antibióticos. Mira este meme. Una persona normal, dice, está hecha en un 72% de agua. Un latino de 15% de maíz, 15% de microplástico, 20% de alcohol, 30% de Coca-Cola y 20% de antibióticos sin receta. A los latinos nos encanta un antibiótico. Entonces, creamos resistencia y cuando nos agarra una clamidia, lo cual pasa fácilmente, no hacen efecto. I got chlamydia one time in my life from this crusty dude. I did not know that you could get an STD in your throat. Fun fact, actually sad fact, you can. Vamos a ver qué cosas descabelladas se dicen en las redes sobre las ITS. Esta planta tiene la capacidad de matar el virus. También te voy a contar junto a expertos y afectados qué tan grave es la situación en la región y por país. Y veremos qué mitos hay en torno a las ITS, quiénes están en mayor riesgo de contraerlas, qué significa para tu salud tener VIH hoy en día, entre otros temas. Empecemos con qué tan grave es la situación en Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud cuenta más de 30 virus, bacterias y parásitos que pueden transmitirse sexualmente. Cada día, más de 1 millón de personas se contagia con alguna de ellas. Y aunque el aumento es a nivel mundial, América Latina es una de las regiones que más preocupa. Hay niveles extraordinarios de contagio de varias ITS. Por ejemplo, la sífilis. La región de América Latina es la región que tiene las tasas más altas de sífilis en todo el mundo. Entonces realmente sí son importantes y afectan sobre todo a los jóvenes entre los 15 y los 20 años de edad, entre los 15 y los 49 años de edad para las mujeres. La sífilis es una enfermedad bacteriana con graves consecuencias neurológicas, cardiovasculares o en el embarazo si no se trata a tiempo. En el continente se registra más del 40% de los nuevos casos. La gonorrea, otra infección bacteriana que puede provocar infertilidad en hombres y mujeres, embarazos ectópicos y se puede transmitir de madre a hijo al momento del parto, tiene una prevalencia altísima en la región de casi 1,5%. Ambas enfermedades se pueden evitar casi al 100% con el uso correcto de preservativos. Pero muchos jóvenes sexualmente activos no se toman en serio la prevención de ITS porque no presentan síntomas. Hoy en día hemos visto a los jóvenes que por un rato de diversión no se cuidan y por eso ahora mismo estamos así. El VPH es un virus muy complejo que la mayoría de las personas somos portadores asintomáticos. Pero en las mujeres es las que tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer cervicuterino. Y también está, por supuesto, el muy temido y conocido virus de inmunodeficiencia humana o VIH, temido sobre todo por los jóvenes en los años 80 y 90. Es un virus que ataca el sistema inmune y si no se trata a tiempo puede derivar en SIDA, que es la etapa más avanzada de la enfermedad, poniendo al paciente en peligro de morir por una infección simple. La tasa de mortalidad ha bajado en comparación a sus primeros años, pero no significa que hoy la gente no se contagie. En el 2023, a nivel mundial, hubo alrededor de 1.300.000 nuevas infecciones de VIH. América Latina y el Caribe sumaron unas 135.000 nuevas infecciones. Eso es más del 10% del total mundial.
aunque mucho menos que en África Oriental y Meridional y también en Asia y el Pacífico, con 450.000 y 300.000 infecciones respectivamente. Sigamos por país, Brasil es por mucho el que tiene un mayor número de personas viviendo con VIH, casi 1 millón en 2022. Le siguen México y Colombia con 370.000 y 190.000 respectivamente. Quizás una de las muchas razones que ponen a Latinoamérica en lo alto de las listas es lo tabuizado que está el tema. Eu acho que tem muita mãe que vive num mundinho fechado e precisava falar muito mais, porque hoje em dia não estaria tão do jeito que está de doença. En cuanto al término de las enfermedades sexuales aquí en la República Dominicana, no es tanto un tabú, sino que vivimos en un país con un estilo ou uma cultura mais ou menos conservadora. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que as pessoas se sentem muito desconfortáveis, têm medo de julgamento, de falar que teve alguma doença, até mesmo quando tá com o parceiro, de abrir e falar, às vezes só fica recluso assim, com o parceiro, com o amigo. Eu acho que há um tabu, mas eu acho que eu sempre tento fazer todo mundo se sentir confortável e falar. Las otras razones las veremos a lo largo del episodio. Primero veamos cómo podría ser una vida con VIH o alguna otra ITS grave. ¿Puedes vivir una vida normal teniendo sexo y pareja? ¿Qué tan graves son los síntomas de una ITS? Depende, en primer lugar, de cuál infección es y en segundo lugar, del tratamiento que recibas. Por ejemplo, alguien VIH positivo con el debido tratamiento puede vivir una vida relativamente normal. La carga viral puede incluso llegar a ser indetectable, prácticamente eliminando el riesgo de contraer SIDA y de contagio. Pues realmente tomando esta medicación, esta combinación de 2 actualmente o de 3 antirretrovirales, pues prácticamente van a tener una vida muy similar a la que llevaban antes. ¿Por qué? Porque la única gran diferencia que van a tener a lo largo de su vida pues va a ser la toma de una pastilla todos los días para controlar esta enfermedad de transmisión sexual. Pero aunque el virus se puede controlar, hasta el momento no hay forma de eliminarlo del organismo, por lo que la terapia antirretroviral debe ser constante y de por vida. Y claro que sigue matando. En 2023 más de 35.000 personas murieron por causas relacionadas al VIH en América Latina y el Caribe, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Las muertes disminuyeron un 35% en comparación a 2010, pero la amenaza sigue ahí. No todo el mundo tiene acceso a los medicamentos y a mediados de enero del 2025 casi toda Latinoamérica fue excluida de un acuerdo entre farmacéuticas y la ONU que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95% de eficacia para prevenir infecciones con el VIH. En momentos en que, como hemos visto, varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos. Otra cosa que nos mencionaron los expertos es que puede haber un círculo vicioso entre las ITS, es decir, contraer alguna de ellas aumenta tu riesgo de contraer otras, como el VIH. ¿Por qué? Porque igual, ejemplo, estos herpes genitales o estas sífilis, como habíamos comentado, pues van a provocar una laceración de la piel, y esta laceración de la piel o cualquier daño que tenga la piel, inflamación en la piel, hace más propenso al virus o facilita la entrada del virus y que tenga contacto con estas células del sistema inmunológico que son las que realmente van a parasitar o las que van a infectar y destruir. Estas infecciones son peligrosas y el peligro no hace sino aumentar gracias a los mitos y los cuentos de camino que ruedan por las redes sociales. Y cada vez más, esa es la fuente de educación sexual para la gente joven. Y no lo digo yo. Geralmente, eu descubro que há algum novo vírus, algum novo método por base em reportagens que aparecem, principalmente no Instagram. En internet mucho también uno para también informarse porque uno no se las sabe todas y uno no sabe de qué manera, uno no sabe cuándo, uno no sabe cómo. El Internet es una maravilla para informarse, ¿verdad? Es información en la punta de nuestros dedos. El problema es que también se presta para la desinformación. Un mito común es que no hace falta usar preservativos para protegerse. Llevo más de 10 años acostándome con mujeres y nunca en mi vida he utilizado métodos de protección. Pero ni yo, ni nadie de las personas de mi entorno. También te arriesgas, por cierto, si piensas en protección solo para prevenir el embarazo.
Mis pacientes que son usuarias de algún dispositivo se confían en que ya no se van a embarazar y ya no usan el preservativo. No hay parche ni pastilla que te salve de contagiar gonorrea. No quiero aguarle la fiesta a nadie, pero para eso necesitas un condón. Y la vida es muy dura. Aún con condón puedes contraer infecciones de piel a piel o a través del sexo oral, por ejemplo, en el caso de la sífilis, el herpes genital y el virus del papiloma humano o VPH. Ahí tocamos otro mito. I got chlamydia one time in my life from this crusty dude. I did not know that you could get an STD in your throat. Fun fact, actually sad fact, you can. A ver, de que puedes. Que no haya penetración no te asegura nada, aunque reduces el riesgo, claro. Existen hasta barreras bucales para protegerse durante el sexo oral, aunque todavía no son muy populares, como puedes imaginar. Otro mito es el de la cura mágica. Esto le encanta a muchos que creen haber conseguido una planta que cure el VPH. Con una planta, la Gynostema pentaphyllum, que se le llama la hierba milagrosa, que esta planta tiene la capacidad de matar el virus. Miren, yo no sé qué haga esa planta, quizás tiene algunos beneficios, pero dudo que cure el VPH. Son diferentes tratamientos y no existe una planta que sea recomendada por la OMS para el tratamiento del virus del papiloma humano. Créele a la experta o a un hombre que vende paquetes de pérdida de peso en 15 días. Tú decides. Según los expertos, si tienes una ITS, es mejor acudir al médico para su respectivo tratamiento, ya sea curativo o de control y prevención de complicaciones. Otro mito es que si no hay síntomas, no hay ITS. I've had chlamydia. It goes away if you take a pill or if you don't take a pill. If you just wait a while, it'll go away. The most common symptom is no symptoms, asymptomatic. Oh, okay, so who cares? That's not the attitude we should have. Como dije, muchas veces las ITS no presentan síntomas. Esto no significa que la persona no pueda transmitir una infección sexual. Podría ser un portador asintomático, estar en la etapa inicial de una enfermedad o incluso haber confundido síntomas leves con molestias pasajeras. Infecciones como la clamidia, la gonorrea y el VIH pueden ser asintomáticas durante meses o años mientras el riesgo de contagio sigue ahí. Pasemos a un tema que está muy ligado a las ITS, el estigma social. Muchos de ustedes nacieron en los 90 o en los 2000. Yo, por ejemplo, soy del 95. No había nacido en la época que el VIH estaba hiperestigmatizado, hacia los 80. Sobre todo estigmatizaban a los homosexuales. El VIH es el ITS que partió con esta idea de que las infecciones de transmisión sexual son un castigo por cómo tú llevas a cabo tu vida sexual. Y eso partió en los 70 y sigue hasta el día de hoy. El estigma tiene varias causas, entre ellas el miedo y la ignorancia. Se usan, por ejemplo, términos como SIDA o sidoso para referirse al VIH positivo o a alguien que tiene el virus, es decir, que es seropositivo. De nuevo, el SIDA es la etapa más final y más grave del virus, cuando el sistema inmunológico está gravemente dañado. Sofrem, eu acho que elas sofrem dois tipos de preconceito. O primeiro preconceito é aquele da sociedade de falar, nossa, você pegou uma doença porque você estava saindo se relacionando com todo mundo. E também a pessoa, quando ela sabe, o parceiro dela às vezes sabe que tem, que ela está conhecendo uma pessoa e já fala que é soropositivo, que seja. Aparecieron mitos sobre cómo el virus se transmite, cómo se podía pasar de una persona a otra por un abrazo o por compartir un utensilio. Sí, la verdad, sí, muchísimo. Yo lo he visto demasiado en conocidos que tengo que lo rechazan, que porque me das un abrazo se va a aprender la enfermedad, que porque me das un beso se va a aprender la enfermedad. No. Yo siento que hasta el día de hoy todavía se estigmatiza y yo siento que yo también he tenido ese pecado de, como que evito, pero siento que no debería ser la manera en la que deberíamos tratar a las personas. Porque esa persona se haya contagiado no significa que corra peligro las demás gente que esté alrededor de él. Poco a poco ciertos grupos fueron estigmatizados y de allí surgió el término la enfermedad de las 4H. Homosexuales, porque los primeros casos se identificaron mayormente en hombres que tenían sexo con hombres. Esto reforzó prejuicios homofóbicos y desvió la atención de otras poblaciones vulnerables.
Heroinómanos, ya que el uso compartido de agujas entre personas que consumían drogas inyectables fue identificado como una vía importante de transmisión. Hemofílicos, que sufren un trastorno genético de la sangre, muchos se contagiaron a través de transfusiones de sangre contaminada o de productos derivados. En ese entonces, los bancos de sangre no contaban con controles sanitarios efectivos. Y por último, los haitianos. ¿Por qué no meter a los haitianos en la sopa, no? Antes de comer perros y gatos, los haitianos iban repartiendo VIH. Este prejuicio surgió porque durante los primeros años de la epidemia se consideró erróneamente que el VIH tuvo su origen en Haití, lo que aumentó la xenofobia hacia esta comunidad en Estados Unidos y otros países. Pero en definitiva, sin duda alguna, el grupo más estigmatizado de los 4 fue el de los homosexuales. El SIDA también se le llamaba la enfermedad de los gays. Sí, lamentablemente este estigma surge principalmente con el VIH en los 70, los 80, y ese estigma se ha mantenido hasta el día de hoy, principalmente con las personas, por ejemplo, homosexuales, de que es un castigo de Dios. Un castigo de Dios. Todavía hay gente que piensa eso. Yo lo he escuchado. Pensar eso es terriblemente homofóbico y típico de contextos homofóbicos como los muchos que hay en América Latina. Y además de la homofobia, estigmatiza el VIH como un castigo divino, como si fuera porque hiciste algo mal y ahora te mereces una enfermedad. Entonces, siempre que alguien dice tener una ITS, usualmente cuando alguien dice tener una ITS, tiene ese miedo de que sus pares, que su familia, que sus compañeros digan, tú hiciste algo malo y por eso, por haber tenido eso que hiciste mal, tienes ahora esta ITS y te tienes que hacer cargo de tu responsabilidad por no haberte cuidado. Sí, porque de pronto hay personas que pues la juzgan por la cosa que ya tenga o la enfermedad que tenga, y por siempre pues es un tema muy delicado. Un momento emblemático en esta lucha contra el estigma fue la revelación de Freddie Mercury, vocalista de Queen. En el 91 admitió públicamente tener SIDA un día antes de su muerte. Esta noticia visibilizó la vulnerabilidad de figuras públicas en un contexto de desinformación y prejuicio. Su muerte marcó un antes y un después en la conciencia pública sobre la enfermedad. Década y media después, en 2015, el actor estadounidense Charlie Sheen reveló ser VIH positivo. El diagnóstico lo había recibido 4 años atrás. I'm here to admit that I am in fact HIV positive. I released myself from this prison today. Para entonces, los avances en la terapia con antivirales ya permitían a los pacientes llevar una vida prácticamente normal. Su confesión no generó la misma controversia que la de Freddie Mercury. Pero el hecho de que Sheen tuviera que revelar su condición para evitar seguir siendo extorsionado bajo la amenaza de que alguien haría esta información pública nos muestra que el estigma sigue presente en tiempos más actuales y sigue siendo una barrera para la prevención y el tratamiento, sobre todo para los grupos más vulnerables. La Organización Panamericana de Salud nombra varios grupos especialmente susceptibles a contraer ITS, en especial VIH. En América Latina, sin incluir la región del Caribe, son los hombres que tienen relaciones homosexuales y las mujeres transgénero, mientras que en el Caribe son también los hombres homosexuales y las trabajadoras sexuales. En general, entre el 50% y el 65% de las nuevas infecciones por el VIH ocurren en estos grupos. Pero entonces, ¿es verdad el cliché que acabamos de mencionar sobre las ITS y la comunidad LGBTI? La realidad es más compleja. Los factores que hacen a esta comunidad más vulnerable son muchos. Por ejemplo, la discriminación dificulta que muchas personas de la comunidad LGBTI accedan a servicios de salud, educación sexual adecuada y métodos de prevención. Esto dificulta el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, perpetuando el riesgo de contagio. Lo importante es que no estigmaticemos de que las infecciones de transmisión sexual ocurren solo en estos grupos. Son los más afectados porque son los que tienen menos acceso a los servicios de salud. Hay por razones de estigma, por razones de discriminación, porque no quieren sufrir la violencia en los servicios de salud, porque no tienen el conocimiento o porque no hay la información adecuada que llegue de una forma fluida. Los homosexuales han sido los más estigmatizados históricamente, como ya dije, pero no son los únicos, como ya vimos. Otro grupo vulnerable y estigmatizado es el de las trabajadoras sexuales. Por tener relaciones sexuales íntimas con muchas personas,
por ser promiscuas, entre comillas, en el contexto, suelen tener ITS y que van a tener ITS. Los estudios demuestran que no necesariamente, porque estas poblaciones es las que han estado más activas en la prevención de las ITS y del VIH en particular, que son las población hombre homosexual y las personas que ejercen el trabajo sexual. Las ITS no discriminan por identidad o preferencia sexual, sino por educación y conductas de riesgo. Veamos qué recomiendan los expertos para prevenirlas. Ya lo decía, y también lo dice la OMS, el condón es tu amigo. Yo recomiendo a cada quien que se ponga su preservativo a la hora de tener relación sexual con una persona. Te protege a ti y a tu pareja sexual de enfermedades. Y por si fuera poco, previene el embarazo precoz. Y adicionalmente ya sea como anticonceptivos orales, pero para las enfermedades de transmisión sexual el preservativo es fundamental siempre, a pesar de que se use otro método. Entonces, que vivan los condones, aunque dé vergüenza comprarlos. Yo todavía me acuerdo de la vergüenza que me dio con la cajera de la farmacia la primera vez que compré condones. Pero, ¿qué prefieres tú? ¿Pasar un poco de pena o arriesgarte a coger una enfermedad bien fastidiosa? Não tenho vergonha nenhuma, não teria vergonha, mas às vezes conversar assim pode ser um pouco desconfortável, dependendo da pessoa, assim. Porque você vai, igual eu tô falando com você agora, pode ser um pouco desconfortável porque eu não te conheço. Eu, um farmacêutico também, mas vale a pena, se for para se proteger de doenças ou se eu não quiser ter filho. Pero el condón no es el único método ni tampoco protege de todas las ITS. Existen también vacunas seguras y altamente eficaces para prevenir algunas ITS virales como la hepatitis B y el virus del papiloma humano que han supuesto avances significativos en la prevención. A finales de 2023, la vacuna contra el VPH estaba incluida en los programas de vacunación de 140 países. Además, se están realizando estudios clínicos sobre vacunas experimentales para el herpes genital y hay evidencia de que la vacuna contra la meningitis podría ofrecer protección cruzada frente a la gonorrea. La vacuna más disponible y más ampliamente disponible es la vacuna del virus del papiloma humano. O sea, de hecho, está en las principales recomendaciones de la OMS para eliminar el cáncer cervicouterino, porque tú sabes que el virus del papiloma humano, además de que se transmite de forma sexual y que está directamente relacionado con el cáncer cervical uterino, está relacionado con otros tipos de cánceres también en otros tipos de población. Entonces, vacunar a nuestras niñas y niños va a ser muy importante. En la última década se ha popularizado la profilaxis preexposición, también conocido como PrEP. Es un medicamento con antirretrovirales que, si se administra adecuadamente, puede reducir en más de un 90% las posibilidades de contraer el VIH. Es una medicina oral o inyectada recomendada como medida adicional a otros métodos de protección, como el condón. Su uso va dirigido especialmente a grupos con mayor vulnerabilidad a contraer el virus y para las parejas de personas con VIH. La Organización Panamericana de la Salud señala que para finales de 2024, 24 países en América Latina y el Caribe habían adoptado la PrEP como política de salud pública. Actualmente, más de 160.000 personas se benefician de su uso, pero este número está lejos de los 2,3 millones que se ha propuesto esta institución para la región. Por último, estaría bien normalizar las pruebas de ITS o pedirlas a nuestras parejas. ¿Cuándo hacerlas? Cuando tienes una nueva pareja sexual, si has tenido con o sin consentimiento, sexo sin protección, si sospechas que tienes alguna infección por síntomas inusuales o si le diagnosticaron una ITS a tu pareja. Creo que se debería normalizar más todo ese tema porque pues todos lo hacemos, todos venimos de ahí. Pero sí, a veces la gente como que tiene miedo de hablar sobre ciertas cosas. A veces, por ejemplo, la gente le da pena pedirle a sus parejas que se hagan un chequeo, no sé, trimestral o cada 6 meses. Y pues debería ser algo normal. Bueno, las pruebas, toda persona con vida sexual activa, independientemente del número de parejas sexuales, tendríamos que hacerlos cada año algún tamizaje para detectar de forma oportuna sífilis, para detectar de forma oportuna una infección por VIH. En la mayoría de los países hay centros que se dedican a la atención de estas infecciones de transmisión sexual. Y bueno, por último está el tema de la educación sexual. Principalmente a través de la educación sexual integral y trabajar estas temáticas con todas las comunidades, ya sean de alguna disidencia sexual o no, con personas cis o personas
trans, con personas homosexuales, con personas heterosexuales, y hacer entender a las personas que no depende de una característica de tu orientación, tu sexo, tu género, sino que tiene que ver con tus prácticas sexuales, que son generales para todos y todas, y que desde ahí podemos adquirir o no alguna ITS o el VIH en particular. En la casa se habla mucho sobre eso, al tener, si en la casa, por ejemplo, mi hermana y yo, nuestros padres no hablan de eso, y también en el colegio. Hoy en día hay más forma de enterarse. Por ejemplo, yo diría que deben hacer un poquito más de campañas centrados a eso y ser directos y concisos en lo que quieren explicar, ¿no? Ya nada con pañitos de agua tibia ni nada de eso, ya estamos en lo que estamos, hay que hablar con claridad, ¿no? Ojalá este episodio no haya sido tan tedioso como una clase curricular de educación sexual. Aún si es tedioso, estos temas hay que hablarlos. Cuando pensamos en sexo, quizás pensamos en algo divertido, placentero, pero tener pura diversión sin tener cuidado puede que te salga caro. Hasta la próxima semana. Adiós.